Bien, ahora sí, analizando tanto señal como la señal de continua, ya sabemos que lo que hacemos es montar una señal de continua sobre una de continua, una de alterna, para que por aquí circule una de viola continua y una de alterna. Dijimos que el transistor lo podemos representar por una fuente de corriente donde ID es igual a G sub M B sub GS, donde ID es la corriente que va por aquí debido solamente a la alterna. O sea, sabemos que si queremos hacer superposición y solamente vamos a mirar la señal de alterna, cogemos la continua y la cortocircuitamos, y aquí haremos lo mismo, cogemos la continua y la cortocircuitamos y tenemos el circuito equivalente de abajo, donde tenemos una fuente de corriente dependiente de V sub GS, una resistencia RDS, que es la resistencia de correspondiente a esta fuente de corriente, y RD, donde es la carga. Vamos a mirar lo de RDS, donde recordemos un poco cómo es la gráfica ID versus V sub DS, donde decimos que a medida que subimos esta tensión, aquí se va estrechando, se va sucediendo esto hasta que llegue a este punto que decimos que es cuando el transistor se estrangula y se supone que de ahí para adelante la corriente no va a variar, o sea, delta ID sería 0, RS sería infinita. Pero ¿qué pasa realmente? Si yo sigo subiendo esta tensión V sub DS, aquí se empieza a separar un poco. Recuerden que esto es micras, son cosas muy pequeñas, se empieza a separar un poco, o sea, esta longitud empieza a disminuir. Como K depende de él inversamente, si esto disminuye, K aumenta, y si K aumenta, I sub D aumenta, por lo tanto sí depende un poco la corriente ID de V sub DS, entonces tiene una pendiente. Normalmente lo que se hace es, se manda una línea imaginaria de prolongación de estas curvas y se encuentran en un punto que se llama V sub A, en este caso negativo, que lo da el fabricante y que está entre los valores de 100 voltios y 300 voltios, y se puede demostrar que RDS, o sea, esta resistencia, es aproximadamente el valor absoluto de V sub A sobre la corriente continua. Estos valores están entre 100 y 300 voltios en estos transistores, y debe ser de los miliamperios, o sea, es una resistencia de cierto valor alto. Por lo tanto, vamos a decir siempre que RDS lo podemos calcular con esta fórmula que aparece aquí. En resumen, entonces, ¿qué tenemos? Que nuestro circuito de ahora en adelante lo podemos convertir en análisis de señal es esto. Acuérdate que lo que vamos a mirar es que la resistencia va a recibir esta corriente, que es la que nos interesa. Si vimos ahorita, hay un desfase de 180, porque si ponemos corriente instantánea, la corriente va hacia abajo, la tensión de salida, que es la tensión que tomamos sobre RD, será más menos. La ganancia de voltaje es la tensión de salida, que es la que tomamos aquí. La tensión de salida, que es igual, yo tengo una fuente de corriente G sub M B sub GS, G sub M B sub GS, y estas dos resistencias quedarían en paralelo, RDS en paralelo con RD, y esta sería la señal de salida. La señal de entrada sería B sub GS. Si digo que la ganancia es B sub S sobre B sub E, tenemos que esto sería igual a menos G sub M RD en paralelo con RDS. En los diseños que vamos a hacer nosotros, para que se pueda montar en el laboratorio, siempre vamos a decir que RDS va a ser de un valor mucho más grande que RD. Quiere decir que nosotros podemos despreciar RDS porque la que va a primar es RD. Entonces, en definitiva, vamos a escribir aquí que la ganancia de voltaje de este circuito va a ser igual a menos G sub M por RD. Y esta es la fórmula que nos dice que la ganancia, es decir,
la señal que sabe sobre la resistencia sobre esta señal va a depender de G sub M y del valor de R, D, y esa será la ganancia. Acuerde que no hablemos de ganancia de corriente porque por aquí la corriente de entrada es 0, la corriente de salida es ID, entonces pues la ganancia de corriente sería infinita, sería I sub D sobre 0. Entonces pues si hay ganancia de voltaje hay ganancia de potencia, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger estos resultados y hacer lo siguiente. Ya dijimos, en términos generales, que la polarización se logra. Voy a volver a unir las dos. Desde el punto de vista continuo, tengo aquí una fuente B sub GS y aquí una tensión B sub DDD. Dijimos que hay varios métodos de polarización. Uno que lo que hicimos fue este. RD, B sub DD, y aquí hicimos un divisor de tensión para obtener la tensión B sub GS que nosotros necesitamos. Este circuito lo puedo convertir haciendo un Thevenin aquí en una tensión y una resistencia equivalente, pero recuerda que la resistencia, como la corriente no nos interesa, la tensión que va a aparecer es exactamente la que necesitamos aquí. O sea, podemos decir que este circuito desde el punto de vista continuo es igual a este. Cuando vamos a meter la señal la voy a meter también entre gate y sur, como dice aquí, B sub G. Pero ahora, en este caso, mi señal sí la voy a representar así: RG y B sub G. ¿Por qué coloco RG? Porque al colocarlo aquí en este punto va a haber a estas dos resistencias presentes. O sea, si ya la corriente no sería 0 porque por aquí va a circular corriente. Por eso necesito que esta resistencia sea lo más alto posible. Pero si la meto así, pues indudablemente esta resistencia RG quedaría en paralelo con R2 y me cambiaría las condiciones de continua. Entonces necesito un elemento que haga esto, que en continua sea un circuito abierto, pero en alterna se comporte como un cortocircuito. Ahorita hablamos de que es un cortocircuito en un condensador. Queremos que este condensador sea un cortocircuito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde el punto de vista continuo, estoy viendo esta fuente continua, que es la caída que hay en la resistencia de R2. Y desde el punto de vista alterno, lo que voy a ver es estas dos resistencias en paralelo, que es la que va a RG. Es decir, yo puedo hacer esto. Digo, mire, este circuito es equivalente a un análisis de señal a decir esto. A mí lo que me interesa es esta señal de acá. Otra vez la voy a pintar acá, pero pintando otra vez RG. Esto es B sub G y esto es RG. B sub G, esto se debe comportar con un corto, debe aparecer otra vez este punto aquí. Y esa señal está entre gate y sur. Entonces lo que voy a hacer es análisis de circuitos solamente para la señal y mirar solamente nuevamente la corriente ID. Entonces lo que hago es lo siguiente: cojo este circuito RG, B sub G, y que empiezo a mirar qué pasa con las resistencias. Como en el análisis lo que hago es cortocircuitar esto, R2 está entre gate y este punto que es sur, o sea, esto es sur, ustedes verían R2. R1 está entre gate y este punto, pero este punto también es sur, R1. Y venía el transistor, donde aquí viene RD y esto a tierra. Y por aquí nuevamente está circulando ID. Lo que ustedes van a ver es que B sub GS no es la misma B sub G en este caso.
sino usted tiene el siguiente circuito. Tiene aquí B sub G, aquí tiene RG, y estas dos resistencias las ve en paralelo. Ya usted está viendo esto. R1 en paralelo con R2. ¿Qué quiere decir? Que obviamente yo lo que quiero es que la tensión que entre aquí sea B sub G. Necesito que este paralelo sea muy grande comparado con RG. Por eso anteriormente decía que R1 y R2 debe ser del orden de los megohmios. Pero indudablemente este modo de polarizar hace que aparezcan estas dos resistencias, y estoy perdiendo algo importante, que es que entre gate y sur hay un circuito abierto. Ahora no es abierto lo que ve la fuente, porque ve estas dos resistencias, pero indudablemente en la práctica lo que si lo necesitan hacer es que estas dos paralelos sean mucho mayor que RG para que logre lo que queremos. Entonces nuevamente tenemos aquí, entra B sub G y sale I sub D, y la ganancia sería menos G sub M por RD, donde el signo menos indica que hay un desfasaje de 180 grados entre la señal de entrada y la señal de salida. Solamente es eso, y tenemos lo mismo en este caso. Si por cualquier motivo ustedes colocan aquí en este circuito una resistencia, en el caso de los transistores de empobrecimiento no hay que colocar esta resistencia. En este caso esta corriente va a atravesar RD, que es la que va a recibir la señal, pero aquí va a haber una caída porque va a haber una ID y va a caer esta resistencia, y esta resistencia no me interesa porque me va a ayudar es para la polarización. Entonces normalmente lo que hago es cortocircuitarla a través de otro condensador y volvemos a este modelo. Cuando yo pase este modelo aquí, esta resistencia no la coloco porque la he cortocircuitado a través de un condensador, y entonces en definitiva me queda ese modelo, que es exactamente este modelo que tenemos aquí. La otra polarización que vimos es no hacer esto, sino hacer lo siguiente. Desde el punto de vista continuo, esto lo mando a tierra y hago lo siguiente: uso dos fuentes, más BDD, RD, y aquí pongo una resistencia RC, RS y una fuente de menos BDD. Nuevamente, para polarizar es que coloco esta resistencia, y cuando voy a meter la señal la voy a colocar aquí. Este sería B sub G. Ya no pinto la resistencia porque como aquí ya sí estoy utilizando esta alta impedancia debido al aislante, no me interesa colocar resistencia aquí. Nuevamente esta fuente me produce una corriente I sub D aquí, y obviamente esta resistencia no me interesa que caiga voltaje, por lo tanto la cortocircuito a través de un condensador y nuevamente llego a este circuito equivalente, que es nuevamente la ganancia del circuito va a ser menos G sub M por RD. El otro método de polarización que vimos, el tercero, era no hacer esto, sino colocar aquí una fuente de corriente, pero nuevamente esta fuente de corriente no me permitiría, como una fuente de corriente, que esta corriente circulara, porque esto se comportaría como un circuito abierto. Nuevamente cortocircuito la fuente de corriente y nuevamente tengo mi circuito listo a trabajar. Con esos resultados, entonces yo ya puedo, y lo vamos a hacer ejercicios, mirar cuánto es la ganancia de los diferentes circuitos que vimos en anteriores ocasiones, y nuestro próximo ejercicio es analizar circuitos de amplificación.